Mucho tema, Ile. Con el coraje de siempre se llama este tema y lo elegí especialmente para anunciar a la entrevistada de ahora, ex ministra de Educación de la provincia de Río Negro, senadora nacional, Mónica Silva. Bienvenida a Campanas en la Noche. Caro y equipo te saluda. Hola, Caro, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, igualmente, qué gustazo saludarte, Moni. Gracias por estar acá con nosotros en una semana con un montón de noticias, pero ahora se suma algo en relación a la justicia, ¿no? Ustedes tienen ahora la pelota, los senadores y senadoras, para elegir los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, nada más ni nada menos. Exacto, sí, una gran responsabilidad. ¿Cómo lo van a manejar? ¿Se habló algo ya? ¿Lo hablaron con los gobernadores, cada uno con sus gobernadores? ¿Cuál es tu mirada acerca de esto? En principio solamente conocemos los dos nombres por trascendidos, no ha llegado algo, digamos, formal, no ha llegado nada formal, así que conocemos por trascendidos y lo primero que estamos haciendo es analizar la trayectoria, el currículum, el desempeño de los nombres que se han propuesto. Es más que nada como una primera aproximación, ¿verdad? Porque no tenemos conocimiento de nada más que el trascendido. No. Y lo que hemos visto es que, bueno, García Mansilla es oriundo de Bariloche, por lo tanto ha llamado un poco más mi atención. Claro. Y por eso nos hemos puesto a analizar en primer lugar este currículum y la información pública que hay sobre el juez. Lo que debe ser muy difícil hoy en este momento de tanta puja, ¿no?, entre los poderes del Estado, en esta cosa de mucho desconcierto también en acuerdos, desacuerdos. Vemos a los gobernadores enfrentados al gobierno nacional, luego defendiendo sus cosas, luego tratando de acordar, luego tratando de negociar. Ahora la pelota también del DNU está en diputados. En toda esta mezcolanza, encontrar que los jueces o los candidatos que estén sean imparciales. ¿Existe la imparcialidad? Es difícil. No creo, Claro. No, Caro, no creo que exista la imparcialidad y en realidad a mí lo que sí me parece es que se han dado a conocer dos nombres de dos varones jueces y que me parece que es importante analizar su desempeño, su currículum, la información que existe, pero a mí me parece en principio que el Poder Ejecutivo Nacional tendría que tener en cuenta que por lo menos uno debería ser mujer, si no los dos, porque directamente, digamos, hay una situación de absoluto dominio de los varones en la Suprema Corte. No hay ninguna jueza mujer y a mí me parece que el Poder Ejecutivo tendría que considerar eso. Sí, totalmente. Sin embargo, como ha considerado estos dos nombres, bueno, son los dos nombres que estamos analizando. Sí, hay un comunicado del colectivo Mujeres del Derecho que dice: una mujer en la Corte Suprema, sin mujeres no hay justicia, y la verdad es que se habla y se exige perspectiva de género porque lo vamos a analizar, porque esto es a largo plazo, pero es necesaria la perspectiva de género en la justicia y la mirada de una mujer en la justicia. Pero bueno, sí, así están las cosas hoy. Lo hemos vivido en otras provincias también, donde realmente se intenta la paridad en cuanto a la cantidad de hombres y mujeres. Moni, sí. Manuel Casado te va a saludar. Senadora, buenas noches. ¿Cómo está? Hola, buenas noches, Manuel. Bien, muy bien. Bueno, a colación de este tema que estaban hablando, recientemente Rodrigo de Loredo, el titular de la bancada de diputados de la Unión Cívica Radical, propuso a Elisa Carrió. ¿A usted qué le parecería que Elisa Carrió integre la Corte Suprema? Tal vez cuando uno piensa en la figura de un juez de la Corte Suprema, piensa en personas que tengan menos exposición, pero en realidad, viendo la situación actual, hay que pensar perfiles que tengan voluntad de hacer que las cosas sucedan, ¿no? Voluntad de gestionar, voluntad de llevar adelante la tarea y no demorar
Entonces, creo que podría ser un perfil, cualquiera que sea, tendría que ser un perfil que buscara posibilidades de que se gestione, de que que lo que hay que hacer se haga, que no se demore. Entonces, digamos, no voy a invalidar ningún nombre, pero me parece bien que se pongan nombres de mujeres, me parece bien que sean personas que tengan amplio conocimiento de lo que es no solamente el Poder Judicial, sino que tengan amplio conocimiento de la totalidad de las áreas que se gobiernan en el Estado, porque una mirada parcial es una mirada que perjudica seguramente a grupos. Entonces me parece que con una mirada amplia podría ser, o sea, en ese sentido Carrió tiene una amplia mirada sobre el conjunto del desarrollo del país, sobre todo el conjunto, ¿no? Pero bueno, además ella ha sido muy crítica de los jueces de la Corte, sumamente crítica. Totalmente. Sí. Mónica, pasó lo del DNU por el Senado, ahora queda diputados y la puja con las provincias sigue, no sé si la palabra es puja, pero esta necesidad de negociar y de poner algunos bordes, el pacto del 25 de mayo, ¿cómo está posicionada tu provincia y las provincias patagónicas? Hubo un encuentro hace poquito acá en Buenos Aires también, exactamente. Sí, las provincias patagónicas en realidad han mostrado una fuerte vocación de región, por una parte, una fuerte vocación federal de unirse con los temas que son comunes a las 6 provincias patagónicas y una fuerte vocación de defensa de los intereses federales. Y yo la verdad que a la relación entre los gobernadores y el presidente de la Nación no la calificaría como una relación que tenga algo de lucha o de puja, porque en realidad el presidente de la Nación no quiere dar ninguna señal que implique diálogo, y aún la tensión y la puja entre partes implica diálogo, y el presidente no quiere mostrar ninguna disposición al diálogo. Ha convocado a lo que él ha denominado el Pacto de Mayo, pero no cree en eso, y en el discurso en el Congreso del 1 de marzo, a renglón seguido de la convocatoria, ya mencionó que no cree en la clase política. Claro. Entonces ya es muy difícil tener ese punto de partida. Además de que el mes de mayo queda muy lejano y el presidente de la Nación le ha recortado a las provincias fondos que eran sumamente importantes y lo ha hecho de manera unilateral. No ha mediado ni una palabra entre el Ejecutivo y las provincias cuando ha hecho, por ejemplo, el recorte al incentivo docente que impacta directamente en el salario. Justo te iba a preguntar sobre eso, porque vos, ex ministra de Educación, trabajando, docente, claro. Ex docente, ¿cómo impacta eso realmente en las provincias? Digo, en el día a día y en la educación pública, Mónica. Claro, las provincias ya están, digamos, en una situación de desventaja desde el momento en que se ha disminuido la coparticipación a raíz de que la 4ª categoría del impuesto a las ganancias ha dejado de ser coparticipable porque ha dejado de estar ha dejado de estar la imposición a la 4ª categoría. Entonces esos son fondos menos que ingresan a las provincias. Ahí hay un impacto fuerte. Y luego, por ejemplo, otros fondos, entre los que está el incentivo docente, impactan también en la disminución de los ingresos, con lo cual vemos una política fuertemente centralista, con un solo objetivo aparentemente, que es el famoso déficit cero, pero en ese proceso hacia un déficit cero se lleva por delante los intereses de la población que viven. ¿Dónde está la gente que votó al presidente de la Nación? En todo el país, claro. En el país absolutamente completo en cada rincón, y esa gente ni la que lo votó ni la que no lo votó tiene la mirada del presidente. El presidente no tiene una mirada empática, pareciera no conocer lo que significa la empatía, es decir, hacerse carne en él, que hay personas que están sufriendo por el aumento de precios, que están sufriendo porque los salarios se van licuando o porque no tienen empleo registrado ni de ninguna naturaleza. Todo esto pareciera no importar.
por lo tanto las provincias patagónicas se hacen cargo federalmente del problema, pero quieren plantear que la distribución de los fondos federales debe tener una nueva forma, debe tener tal vez una nueva ley, y que distribuir los fondos federales es pensar verdaderamente en todo el conjunto del país. Por eso yo el día jueves en la sesión del Senado propuse en una moción de preferencia, propuse el tratamiento del proyecto de ley 2447, que es el proyecto de ley que solicita la coparticipación del impuesto a los débitos y créditos bancarios. Es un proyecto presentado en diciembre de 2023 por el gobernador Torres y el gobernador Bereltinec, que entonces eran senadores, claro, y que ahora queremos que se trate y que el impuesto al cheque sea coparticipable, porque es increíble que el impuesto al cheque se cobre en cada uno de los rincones de nuestro país donde hay movimientos bancarios y no se coparticipe. Todo ese impuesto producido en el territorio se lo queda a la nación, y la nación no paga los salarios de los docentes, no paga los salarios de los empleados de la salud pública, no paga los salarios de los empleados de la seguridad policial. O sea, no se hace cargo de nada y se queda con lo producido. Claro, Torres, el gobernador de Chubut, suele hacer mucho hincapié en esto, de que las provincias aportan mucho más de lo que reciben. Pero yo quería preguntarle, porque cuando arrancamos el programa, senadora, hablamos de la obra pública y cuánto se achicó desde los fondos nacionales lo que se enviaba a las provincias. Hay una cifra, que son datos oficiales, del 87%. ¿Ya se empieza a sentir en la Patagonia, en su provincia, cómo va achicándose este factor de la obra pública? Sí, se ha sentido claramente desde el principio mismo del año, porque, por ejemplo, yo soy de una zona de la provincia que se denomina Valle Medio. Estamos en la mitad del Río Negro, en el Valle Medio del Río Negro. Tiene una ciudad cabecera que se llama Choel, y es donde yo resido. Y esa ciudad tenía una obra en curso importantísima, una rotonda, es en realidad un complejo de rotondas sobre la Ruta Nacional número 22, que quedó inconclusa. Del mismo modo quedaron inconclusas otras obras de la Ruta Nacional número 22, que van desde una localidad que se llama Chichinales hasta la localidad de Cipolletti. Entonces, eso se siente no solo por la falta de ingreso de los recursos que estaban previstos para esa obra, y las empresas se han quedado paradas y no pueden continuar trabajando, sino que se siente en la dificultad para transitar una ruta que es esencial para nuestro país. Es la ruta que une la provincia de Buenos Aires con el resto de la Patagonia por el norte. Entonces es muy importante que las obras continúen, pero yo tuve la posibilidad de conversar con el actual jefe de Vialidad Nacional y él me expresó, primero, que no tiene asignados fondos, segundo, que nuestro país está manejando con el presupuesto del año pasado, 2023, con lo cual todas las partidas han quedado disueltas con la inflación. Por lo tanto, si le asignaran esas partidas, tampoco tendrían gran impacto. Tremendo. Mónica, vamos a seguir charlando. Va a ser un año muy agitado. Todos los días tenemos un montón de información. El Senado y el Congreso están teniendo un protagonismo enorme en relación a lo que va pasando. DNU, ley ómnibus, ahora lo de la Corte Suprema de Justicia y un montón de situaciones. Así que prontito te vamos a tener en el estudio, quiero creer. Bueno, encantada. En este momento estoy en Río Negro, pero apenas ustedes me inviten y yo esté en Buenos Aires, nos encontramos en el estudio. Me encanta, me encantaría. Te mando un abrazo enorme. Igualmente, Caro, un abrazo grande, que tengan una linda noche y un lindo programa. Muchísimas gracias. Mónica Silva, senadora nacional por Juntos Somos Río Negro, por la provincia de Río Negro, clarísima con todas sus expresiones. Nos vamos al